los presos, pero también han hablado de un conflicto político que, como bien ha dicho Anita, es un conflicto político que es anterior a la creación de ETA o Ipar-Etarrak y que va a ser también un conflicto que se va a mantener después del acto de hoy. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es viernes 4 de abril y hoy hemos asistido al espectáculo que ETA llevaba planeando en los últimos años y que ha llevado a cabo hoy en una localidad francesa para dar carpetazo a sus más de 60 años de existencia. Un show en el que también han participado numerosos actores políticos. Javier Torres, muy buenas noches. Así es, Salva, buenas noches. Podemos, PNV, Bildu y UGT han secundado este acto de blanqueamiento de la banda terrorista para legitimar el movimiento político con el que pretenden alcanzar la independencia del País Vasco. La presencia de Podemos, además de ser un enorme error electoral de Pablo Iglesias, supone la genuflexión de este partido al nacionalismo vasco. Parece que Iglesias no ha aprendido la lección tras su ambigua posición frente al desafío separatista catalán que aún se mantiene vigente. A estas alturas no nos sorprende el apoyo del PNV y de Bildu a la organización terrorista, pero sí nos deja boquiabiertos la presencia del sindicato de UGT, que curiosamente también está sometido al independentismo catalán. Lo que hemos visto en Francia es la escenificación de importantes fuerzas parlamentarias recogiendo el testigo de los objetivos políticos de ETA. Aunque ahora dicen que censura sus medios violentos, no debemos olvidarnos que todos reman en la misma dirección, la destrucción de España. Más noticias en nuestro sumario. Cae el paro en España. Lo ha hecho al bajar en más de 86.000 personas durante el pasado mes de abril, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se confirma, por tanto, la recuperación del empleo iniciada ya en el pasado mes de marzo, que suele marcar el pistoletazo de salida a una temporada buena para el mercado laboral. En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado más de 176.000 personas, situándose en datos de noviembre de 2008. La concejal presidenta de Usera y Arganzuela, Romy Arce, se ha ratificado esta mañana en los mensajes de su cuenta de Twitter que publicó a raíz de la muerte de un inmigrante senegalés el pasado 15 de marzo en el barrio de Lavapiés. Contra la policía municipal, la edil, que no ha contestado a las preguntas de las acusaciones particulares ejercidas por 3 sindicatos del cuerpo, ha mantenido que se marca dentro de la libertad de expresión. Que nos produce tristeza que una concejala del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid tenga que ir a declarar como imputada por un delito de injurias y calumnias a la Policía Municipal. Lo lógico es que el equipo de gobierno apoye a la Policía Municipal y no a Romy Arce, y sin embargo yo todavía hoy no he visto ninguna manifestación de apoyo a la Policía Municipal. Por primera vez desde 1949, este año 2018, nos quedamos sin Premio Nobel de Literatura. El escándalo de acoso y abusos sexuales en el entorno de la academia ha llevado a la institución sueca a posponer esta decisión. Será el próximo 2019 cuando se entreguen 2 galardones, el correspondiente a ese mismo año y al de este mismo 2018. En unos minutos veremos cuáles han sido exactamente esos escándalos sexuales. El Ministerio de Fomento ha sancionado con 1.200 euros a Abertis por cometer una infracción grave según la Ley de Carreteras por negligencia en la prestación de servicios a los usuarios atrapados en la autopista de peaje AP6 el pasado mes de enero. Más de 3.000 vehículos pasaron hasta 18 horas incomunicados en medio de un temporal de nieve los días 7 y 8 de enero a la vuelta de las vacaciones. Pasaban las 2 de la tarde cuando ETA daba carpetazo a su historia y trayectoria terrorista. Ha sido un acto celebrado en una localidad francesa en la que, atención, ha contado con la presencia del PNV, EH Bildu, Podemos y UGT. 3 históricos dirigentes de la banda, entre ellos Josu Ternera, anunciaron ya este jueves el desmantelamiento total. Su disolución concluye tras decenas de comunicados en los que ya daba por rotas sus estructuras. ETA, con este mensaje y este acto, da por extinguidas sus siglas. No es la primera vez que Podemos coquetea con ETA. Hace unos años, Pablo Iglesias pronunciaba discursos en Enrico Tabernas y elogiaba a la banda terrorista. Pero el de Pablo Iglesias no ha sido el único caso. Vean. Que Podemos haya asistido a Cambo, al sur de Francia, para acompañar a ETA en su gran acto propagandístico no es algo que sorprenda, porque no es la primera vez que vemos que la formación morada se postula públicamente en apoyo a la banda terrorista. Y ETA
por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española. 6 de junio de 2013, Pablo Iglesias asiste a un acto en una ricotaberna acompañado por un diputado de Amaiur. Ahí, entre otras muchas cosas, destacó a ETA como un ejemplo de lucha en la transición española. En su programa Fora Pache, dirigido por él mismo en Hispan TV, tuvo más palabras para ETA. La paz no es más que el resultado de una guerra. Así entendieron en ETA la política e hicieron una guerra que apenas ha terminado. Hoy cabría preguntarse si lo que perdió ETA en su guerra contra el Estado lo podrá recuperar la izquierda abertzale ganando elecciones. Pero no fue el único. Juan Carlos Monedero, el cerebrito del partido, también lo hizo. Cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender la violencia de ETA. Una violencia injustificada, pero que él asegura entender. También, cuando en marzo de 2016 Arnaldo Otegi fue puesto en libertad, Pablo Iglesias valoró en un tuit como buena noticia para los demócratas la salida del líder de la izquierda abertzale de prisión. Nadie debería ir a la cárcel por sus ideas, añadió el secretario general de Podemos. Son solo algunas de las señales que, por cierto, no han tenido problema en hacer públicas, de todas las que hay, del apoyo que Podemos le ha dado en numerosas ocasiones a la banda terrorista ETA. Y con su habitual victimismo, Arnaldo Otegi, el coordinador general de Bildu, ha señalado que la historia de ETA ha sido un conflicto político y que fruto de él un gran sufrimiento en todas las partes. Nosotros hicimos una primera apelación y una primera valoración, y es que nosotros y nosotras consideramos que ha existido un conflicto político en este país que ha generado un gran sufrimiento en todas las partes. Y yo ayer quise aprovechar la ocasión, como en los días anteriores en el comunicado que leímos como la dirección política de Euskal Herria Bildu, para empatizar con todas las víctimas y para reconocer el dolor de todas las víctimas, ¿no? El Gobierno de Navarra ha eliminado la web relatosdeplomo.es, creada por el anterior Ejecutivo en memoria de las 42 víctimas asesinadas por ETA en la comunidad. El proyecto Relatos de Plomo recogía la historia de las décadas de terror de la banda terrorista separatista. Además de la página web, el Gobierno anterior de UPyN editó 3 volúmenes sobre la actividad de ETA entre 1960 y 1986. Hay que recordar que la actual presidenta regional, Uxue Barkos, gobierna Navarra gracias al apoyo de Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra. En una declaración institucional, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alabado que la democracia ha vencido al terrorismo. El presidente ha querido hacer una mención especial a las víctimas, recalcar que la banda de ETA no ha logrado ninguno de sus objetivos políticos y que no hubo ni habrá impunidad. Hoy no es un día de celebración, es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado. Desaparece ETA, pero como he dicho, sus crímenes se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo, porque las democracias responden a los crímenes con la justicia. Por eso hoy tampoco es un día para pasar página ni para bajar los brazos. Seguimos comprometidos en la lucha contra ETA, contra lo que hizo, contra lo que significó y contra lo que intentó llevar a cabo. Siempre velaremos porque nada de eso vuelva a suceder y porque nadie intente reescribir este pasaje de nuestra historia. Se suceden las reacciones al fin anunciado por ETA. Esto es lo que hoy han opinado en todos los partidos el vicesecretario del PP, Javier Maroto, el exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, o la presidenta andaluza, Susana Díaz. Los nietos de los etarras tienen que sentir vergüenza de sus abuelos cuando pasen unos años y no puede haber ninguna otra reacción. No se puede ni blanquear la historia ni cambiarla y, por supuesto, ninguna contrapartida. Lo diré de otra manera, contrapartidas cero. La historia se tiene que escribir como se debe y la historia de terror y de sufrimiento en el País Vasco y en el resto de España, desde luego, solo tiene unos verdugos que son ETA. No son ni salvadores de ningún pueblo. Y lo que no podemos permitir es que ETA cuente que nació porque había un conflicto, cuando en realidad el único conflicto que ha sufrido el País Vasco y el resto de España es justamente la existencia de la propia ETA, que mataba, chantajeaba y amenazaba.
y lo que no podemos es permitir que ETA diga, y a esto se ha dedicado estos 7 años que han pasado desde que dejaron la violencia definitivamente hasta la disolución de hoy, se ha dedicado a construir una historia según la cual es ETA la que ha traído la paz al País Vasco. Nos alegramos muchísimo de que por fin podamos decir que no existe ETA, ¿no? Que se ha acabado, ¿no? Pero claro, cualquier demócrata siente el que no se haya dicho que nunca se debió hacer, ¿no? Bueno, ha llegado tarde y sobre todo lo primero que pienso es las víctimas, muchos andaluces, por cierto, muchos. Decían 1 de cada 5, muchísimos andaluces. Y lo primero que pienso es en eso, en las víctimas, en sus familias, y que esto ha llegado tarde. Y ante todos esos rumores de que Mariano Rajoy podría permitir acercar a los etarras a las cárceles vascas, Marimar Blanco asegura no tener motivos para creerlo. La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada popular en el Congreso asegura que la respuesta del Ejecutivo ante este debate es siempre la firmeza. Íñigo Urkullu siempre, pues que hay un comunicado de ETA, incluso cuando están los presupuestos generales del Estado, pues siempre pone que encima de la mesa la negociación del acercamiento de los presos, de la política penitenciaria, pero la respuesta por parte del Gobierno es siempre la misma, firmeza y desde luego ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de gesto. Tiempo de análisis con el periodista de ABC, Germán Terch. Germán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ha renunciado ETA a la violencia por convicción o por puro interés político? Bueno, vamos a ver, ETA ha renunciado a la violencia porque ETA estaba acosada ya en la época de Aznar, estaban realmente muerta en época de Aznar, y después fue de alguna forma reavivada por Zapatero para llegar a unos acuerdos políticos que se hicieron. Se realizaron entonces y que se han seguido cumpliendo, se han cumplido bajo Zapatero y se han cumplido bajo el presidente Rajoy con las circunstancias que tenemos en este momento en toda España y en gran parte vienen por los acuerdos con ETA de Zapatero. ¿Estás de acuerdo con la mayoría de la clase política española que sostiene que ETA ha sido derrotada? No, yo creo que ETA ha llegado a un acuerdo y ETA ha llegado a un acuerdo muy favorable para ETA. ETA llegó a un acuerdo con Zapatero en que, habiendo sido policialmente derrotada antes, era reavivada y era convertida en un protagonista político de la escena política del País Vasco y en España, y realmente en una alianza con lo que es el separatismo catalán. El separatismo vasco, a través de Zapatero y a través de ETA, consiguió unas cartas en el juego político importantísimas que se han jugado con mucha fuerza y que hoy en día se ven con la hegemonía total política y cultural del separatismo en el País Vasco y en Navarra, que era una de las condiciones. Creo que ETA ha ganado, de momento desde luego va ganando. ¿Cuál es el escenario político más probable en el País Vasco tras el fin de ETA? ¿Ve a Otegi como un posible lehendakari? El futuro veremos lo que pasa si no reacciona la sociedad española ante las amenazas separatistas en Cataluña y en el País Vasco. Yo creo que iremos hacia el enfrentamiento civil, lentamente, de una forma, ya veremos cómo. No quiero aquí vaticinar nada, pero desde luego estamos en una deriva gravísima. Si no se hace frente al separatismo en los dos focos que tenemos, yo creo que el foco vasco va a ser reavivado, se está reavivando en Navarra, en este momento donde tiene ese éxito, que Otegi se presente o no se presente, ya lo verán ellos, pero es muy posible, no cambia nada, porque en realidad hay una agenda contra España por parte de esa alianza que se formó en su día con Zapatero. Hay una alianza entre los separatismos y no se les está haciendo frente. Ellos, con todos los sobresaltos, con todos los reveses que la legalidad, los jueces les están poniendo, la política no les está haciendo frente, y así estamos en este momento en España. Yo no soy nada optimista. Germán, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Tampoco ha convencido el fin de ETA a las eurodiputadas Teresa Jiménez Becerril y Maite Pagazaurtundúa. Ambas han protagonizado este vídeo en el que advierten no van a permitir que ETA acabe saliéndose con la suya. Somos diputadas europeas, estamos en Bruselas y nos consta que ETA y sus herederos políticos quieren publicidad internacionalmente.
Sí, nosotros desde aquí no vamos a permitir que ETA se salga con la suya, les vamos a desenmascarar, les hemos derrotado policialmente y no vamos a permitir ni mentiras ni impunidad. ¿Por qué ETA y sus herederos políticos no han condenado la historia del terror? Y además han perdido un perdón selectivo, tienen que pedirnos perdón a todas las víctimas. La causa del terrorismo no fue ningún conflicto, fue entender la identidad de una manera excluyente, antidemocrática y finalmente asesina. Mi hermano y Asen, su mujer, no iban a ninguna guerra, por lo tanto no tenemos que sellar ninguna paz. Esa es otra de las grandes mentiras de ETA que tienen que conocer en este Parlamento y a nivel internacional. Nosotras, desde luego, no dejaremos de trabajar contra la impunidad, por la justicia y contra las mentiras de ETA y de su entorno. Y que sepan en España que aquí estamos defendiendo todos los derechos de las víctimas del terrorismo y no solo, de todos los españoles que hemos sufrido el dolor y el terror de ETA. Hablamos ahora con Maite Pagazurtundúa, eurodiputada y hermana del asesinado por ETA en 2003, Joseba Pagazurtundúa. Señora Pagazurtundúa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál cree que es la verdadera razón por la que ETA ha dejado de matar? Porque no les resultaba rentable, era un artefacto que ya no les hacía falta. Tenían muchos problemas para hacer la extorsión de una manera efectiva, tenían muchos problemas con los militantes que iban siendo detenidos por la policía sin darles prácticamente tiempo de desarrollar la actividad terrorista, mucho antes de... Ellos se dieron cuenta antes que nadie de que no tenían ningún tipo de futuro como terroristas y empezaron la vía de buscarse un futuro y de descargarse de los muertos. Doña Maite, ¿comparte la opinión de quienes dicen que ETA ha sido derrotada o cree que eso no pasará hasta que no haya partidos políticos como Bildu? Vamos a ver, una cosa es ser derrotados policialmente y otra cosa es la derrota política. Ellos no se levantaban de mal humor y mataban gente porque sí. Ellos realizaban una actividad política cruel, sin escrúpulos, pero política. Por tanto, incluso cuando empezaron a ser más asesorados por el Sinn Féin, en los viajes que tuvieron en 2007, poco después, Fernando Barrena, uno de los que viajó más a Irlanda del Norte, acuñó un lema, porque no solían disimular, solían decir las cosas que pensaban, y decía esto, casi literalmente: los que hoy son considerados terroristas puede que mañana no lo sean, todo depende de quién gane la batalla política. Bueno, pues en eso están, en eso llevan 11 años. Lo que es necesario es que nosotros también analicemos las cosas correctamente y demos importancia a lo que es importante. Está muy bien que no maten, está muy bien que ya no les rente matar, pero todo lo demás es clave también, claro. Maite, su hermano Joseba fue asesinado en 2003 cuando era jefe de la policía local en Andoain. ¿Alguna vez ETA les pidió perdón a su familia? No, por supuesto que no. Yo creo que el día del atentado, porque mi hermano murió unas horas después, lo que dijeron es que, Arnaldo Otegi, lo que dijo es que la culpa del asesinato de mi hermano la tenían el Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso es lo que se divulgó, porque incluso esos días nosotros no leímos el periódico, estábamos demasiado afectados. Pero, en fin, una persona de la familia, una persona muy cercana, le llamó a mi madre pocos días después y le dijo que el asesinato era culpa del Partido Popular y del Partido Socialista. Ya por último. No, para nada, vamos. Y ya por último, doña Maite, ¿cómo valora el acto de esta mañana en Francia y sobre todo la presencia de Bildu, Podemos, del PNV y de UGT? Bueno, pues es muy lamentable. Ciertamente que sin haber condenado la historia del terror, sin haber pedido perdón a la democracia española por haber intentado reventarla, sin haber metabolizado que el problema de fondo es una manera de entender la identidad absolutamente antidemocrática y tóxica, que es la que genera todo lo demás en cascada, que hayan podido hacer ese espectáculo, pues es una muestra de un error, desde luego, desde el punto de vista de lo que significa la articulación del marco narrativo sobre el que vamos a tener muchos problemas de discusión, además de otras cosas, pero esto ya
puede ver, vaya, es objetivo. Pues doña Maite, gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Bajo el lema Stop Cultura de la Violación, las feministas han vuelto a salir a las calles en este viernes 4 de mayo para concentrarse en la capital. Nos vamos en directo hasta allí, donde se encuentra nuestra compañera Marta García Villanueva. Marta, ¿quién lo convoca y qué es lo que reivindican? Hola Alba, pues ha sido el Movimiento Feminista de Madrid el que ha convocado esta concentración y el principal motivo es protestar por esa polémica sentencia que condena a los 5 miembros de la manada por abuso sexual y no por violación. Las feministas pretendían que esto fuese una protesta únicamente de mujeres, sin embargo hemos podido comprobar que también ha asistido una gran cantidad de hombres. La movilización ha comenzado en Atocha, ahora mismo pasa por el Ministerio de Sanidad y continúa su rumbo hasta el Tribunal Supremo porque es allí donde las manifestantes dicen que se encuentran los principales representantes de la justicia patriarcal. Además, denuncian también que el caso de la manada es uno de tantos, porque en España se denuncia cada 8 horas una violación y por eso mismo han querido salir a las calles para manifestar y protestar, que quieren sentirse libres en las aulas, en las fiestas, en sus ciudades y en sus trabajos. Hemos podido hablar con varias de ellas, así que vamos a ver lo que han dicho. Eso es difícil decirlo, pero yo creo que es una cosa que, por lo menos yo, que tengo ya una cierta edad, desde pequeño siempre no sé, se ha visto de forma diferente a la mujer, con un plano más inferior. Entonces yo creo que al final se os considera como eso, como que nosotros tenemos derecho a estar vosotras. Lo que ya resulta más raro es que la gente joven, como es el caso de lo de la manada, pues sigan teniendo esa mentalidad y eso es lo más preocupante. Si está todo supeditado a la voz del hombre, como dicen mis niños en el cole, pone hombre, no ser humano. O sea, que cuando hay un texto dice la evolución del hombre, o sea, es que está todo basado en el hombre, con lo cual pues se les ha dado alas. Dice que había jolgorio. Esto es absurdo, completamente absurdo. Esta chica estaba completamente atemorizada por cuatro armarios que la someten en un sitio. O sea, no ha sido un abuso, no, ha sido una auténtica violación, completamente violación. Existe desde hace mucho tiempo y se ha ido construyendo a lo largo de muchísimos siglos. Entonces, bueno, es lo que toca y hay que luchar contra ello. Porque se nos ha enseñado a no respetar a las mujeres y me da mucha pena decirlo, pero es verdad. O sea, se ha tomado como algo normal que una mujer salga por la calle y tenga miedo. Porque lo llevamos en la sangre, desde chiquititos. ¿No habéis escuchado nunca las canciones que cantábamos de pequeños en el cole? Pues está, enraizado en nuestra cultura y hay que quitarlo ya, pero ya. Pues porque esta sociedad es muy machista y siempre la mujer ha estado muy mal considerada, infravalorada, como que somos, pues no sé, un objeto para ellos. A las mujeres nos enseñan a avergonzarnos del sexo, de la regla, mientras los niños ven desde muy pequeños porno y consideran que eso es el sexo que tienen que hacer. Y luego pues normal que haya violaciones y que encima consideren que es que no han violado. Después de la sorprendente declaración del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al afirmar que el juez que pidió la absolución de la manada tenía un problema singular, hoy el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha salido al paso para asegurar que el Gobierno respeta la sentencia del caso. Esta sentencia condena a estas personas a 9 años de cárcel y están en prisión provisional desde hace mucho tiempo. Que el Gobierno respeta las sentencias, que la sentencia no es firme. Lo dijimos el viernes pasado y no sabíamos que iba a haber recursos, pero los hubo de la Fiscalía y de las partes. Que el Gobierno está siempre con las víctimas, lo ha estado, lo está y lo estará. Creo que todos debemos tener tranquilidad en este tema y transmitir respeto a las sentencias judiciales, pero también la preocupación porque estos hechos no vuelvan a producirse. Una opinión políticamente incorrecta sobre la sentencia del caso de la manada es la de la periodista de Libertad Digital, Elena Berberana. Elena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué estás de acuerdo con el juez que ha emitido el voto particular en el que pedía la absolución de la manada? Bueno, para estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo no he estado en esos 2 años de investigación de los jueces. Yo respeto esa sentencia. Me inclino más a que el juez Ricardo González es mucho más acertado, porque a nivel jurídico demuestra con pruebas que la víctima estaba mintiendo, que consintió y por eso los absuelve. Esto dicho así puede ser muy aberrante, pero para ello invitaría a que
que se leyeran la sentencia, tanto periodistas como manifestantes en la calle que están provocando este ruido social tan peligroso con la justicia. No me atrevo a decir que esté de acuerdo con esa solución, porque no he estado esos 2 años ahí, no soy juez, pero a nivel jurídico y amparada por muchos abogados y por muchos jueces, el relato y la construcción de los hechos que hace Ricardo González no se basa en la única prueba de cargo en la que se basa el voto mayoritario, que es hacer un acto de fe contra reo. Él no, él aporta pruebas. Si la propia denunciante reconoció que no hubo agresión, ¿por qué crees que la sentencia del caso ha suscitado tanto ruido mediático? Bueno, es obvio que hay un interés político absoluto con este caso, porque de hecho casos así hay muchos más en España. Lo que pasa que el interés político desde sobre todo sectores de izquierda, incluso también de derechas, como lo hemos visto de Catalá, pues por meter sus zarpas en la justicia es muy grande y a la misma vez es muy peligroso. Se está quebrantando el Estado de Derecho y eso para sacar rédito político y sacar votos. Estamos en un nivel con una bajeza extrema a lo que hemos llegado, la mediocridad absoluta de las élites de opinión y de los políticos en este país. ¿Qué opinas acerca de quienes dicen que una mujer, por el mero hecho de serlo, debe reclamar una pena más dura posible a la manada? Totalmente en contra, porque eso es volver al delito de autores. Un delito a nivel jurídico sería casi medievalesco, porque realmente eso ya deberíamos haberlo superado. Nunca una persona por sexo debe ser condenada más o menos, sea hombre o mujer, todos iguales ante la ley. Elena, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y seguimos hablando de escándalos sexuales, porque esta será la razón de que este año 2018 no se conceda el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca ha confirmado hoy en un comunicado que debido a la pérdida de confianza que ha causado esta polémica, el premio se aplaza hasta el próximo año, que se entregarán 2 galardones, uno correspondiente a ese año 2019 y otro al no entregado en este 2018. El Nobel de Literatura se ha aplazado 7 veces, pero es la primera que se pospone por una polémica de este tipo, de abusos sexuales. ¿No es así, María Matos? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, es la primera vez desde el año 1949 que no se va a entregar este prestigioso galardón de literatura, pero vamos a ver en qué consiste este escándalo del que ya todo el mundo habla. Los hechos se remontan a noviembre del año pasado. El diario Dagens Nyheter publica un artículo en el que aparece el testimonio de 18 mujeres anónimas que aseguran haber sido víctimas de acoso sexual, de intentos de violación y también de violaciones entre 1996 y 2017 por una figura muy importante cultural de Estocolmo. Finalmente, al cabo de unos días, la prensa desvela el nombre de ese supuesto agresor, el fotógrafo Jean-Claude Arnault, que es muy vinculado al círculo literario de la Academia Sueca y que también es el marido de una miembro de la institución, de Katarina Frostenson. La pareja recibió también fondos de la Academia Sueca para su club intelectual y actualmente ha clausurado y ocupaba un céntrico piso al que pertenecía esta entidad. El mismo mes en el que se destapó el escándalo, la entonces secretaria permanente de la Academia, Sara Danius, reconoció a la prensa que Arnault había acosado y asaltado a académicas, a esposas de académicos, a sus hijas y además de a otras mujeres. La Academia rompió todas sus relaciones con el francés y puso fin a las subvenciones al lugar de esas exposiciones que tenía y que dirigía en Estocolmo, frecuentado por esas élites culturales. Esto ha provocado una cascada de dimisiones, incluidas la de la esposa del supuesto agresor y también de la secretaria permanente, y la ruptura de todas las relaciones por parte de la Academia con él. Gracias, María, y muy buenas noches. Buenas noches. Nuevos datos de empleo. El Ministerio de Interior ha publicado que el paro bajó en abril en 86.000 personas, cayendo de esta forma a los 3,3 millones de ciudadanos. Con esta caída, el desempleo suma 7 meses de descensos, pese a que la reducción de este año es inferior a la de 2017, 2015 y 2014. Empleo destaca que se trata de la mayor registrada en un mes de abril sin Semana Santa. El paro descendió en el mes de abril de manera unánime en todos los sectores de la actividad económica.
No obstante, en términos porcentuales, en algunos sectores el descenso ha sido más pronunciado que en otros, como por ejemplo en el de la agricultura. Además, según los datos facilitados este viernes, el sistema ha recuperado ya 2,5 millones de afiliados, lo que supone el 75,6% del empleo perdido durante la crisis. Tras la publicación de los datos positivos sobre el descenso del paro en abril, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, valoraban así el aumento de los afiliados a la Seguridad Social. Abril se ha convertido, los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril, 176.000 nuevos empleos, el mayor incremento hasta 2017, pero el mejor incremento en un mes de abril sin Semana Santa en nuestro país de toda la serie histórica. Se crearon, como decía, 5.800 empleos cada día. Analizamos los datos de paro con el presidente del IMF Business School, Carlos Martínez. Señor Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. El paro ha bajado más de 86.000 personas en el pasado mes, su mayor reducción en un abril sin Semana Santa. ¿A qué cree usted que se debe este dato tan positivo? Hombre, desde luego la temporada estival empieza a surtir sus efectos. La Semana Santa ha tenido sus últimos coletazos en algunas comunidades autónomas en el mes de abril, y como sucede casi todos los años de la serie histórica, abril es un mes propicio para la creación de empleo, es un mes en el que el turismo despunta. Hemos visto que prácticamente la mitad de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social han sido en el sector turístico, y a partir de ahí iniciaremos la carrera ya hasta el mes de agosto. Otro dato a destacar es que la Seguridad Social sumó 176.373 nuevos afiliados. ¿Se va a mantener esta tendencia durante todo el año o es consecuencia del repunte del turismo propio en estas fechas? Ojalá me equivoque, pero yo pienso que es propio del turismo de estas fechas. Como decíamos antes, este número de afiliados seguirá aumentando hasta el 30 de agosto, que se destruirán, como todos los años, 250, 300.000 contratos, y a partir de ahí empezará la cuesta abajo hasta la campaña de Navidad, que volveremos a recuperar afiliaciones. La hostelería fue uno de los principales responsables del avance de la afiliación en abril al ganar 73.000 ocupados. ¿Debe España potenciar la industria del turismo o debería potenciar otros sectores? España debe potenciar la industria del turismo, como no puede ser de otra manera. No olvidemos que es el 10% de nuestro PIB, pero además creo que deberíamos fomentar otro tipo de sectores, otro tipo de áreas, que se crea un empleo más estable, se crea un empleo más cualificado, como puede ser la energía, como puede ser la tecnología, etcétera, y debemos apostar, insisto, por esos sectores para que el empleo sea un poco más estable. El volumen total de parados es de 3,3 millones, el nivel más bajo desde el año 2009. ¿En qué debe mejorar el modelo laboral español para reducir esta cifra? Yo creo que más que el modelo laboral, porque al final el modelo laboral en sí no es malo, lo que es contraproducente quizá es los sectores que van tirando del empleo, que crean un empleo normalmente precario, inestable, mal pagado, que es el sector servicios ahora en verano. Entonces, como decíamos anteriormente, quizá la apuesta sea por otros sectores con empleo más estable, empleo a más largo plazo y desde luego mejor pagado de lo que estamos haciendo actualmente, porque no olvidemos que nuestro estado de bienestar, nuestras pensiones, etcétera, dependen del sueldo de nuestros trabajadores, y como sean precarios y bajos, desde luego nuestro estado de bienestar está en serio peligro. Muchas gracias, señor Martínez, y buenas noches. Gracias, buenas noches. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha inadmitido y archivado la querella que presentó la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, contra el secretario general del PP, Francisco Granados, después de que éste declarara en la Audiencia Nacional que la primera era conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. En el auto, la magistrada rechaza que en este caso la conducta de Granados se pueda encuadrar en un delito de trato degradante de calumnias e injurias hacia Cifuentes. Contra el fallo cabe recurso de apelación en un plazo de 5 días. Recordemos cuáles fueron esas declaraciones de Francisco Granados por las que la expresidenta regional decidió emprender acciones legales contra él. Conectamos en directo con Miriam Olivas desde nuestra redacción de informativos. Miriam, muy buenas noches. ¿Cuál fue ese testimonio del exsecretario popular? Buenas noches, Salva. Estas declaraciones se filtraron el día 16 de febrero y pudimos comprobar la guerra abierta que hay entre Francisco Granados y Cristina Cifuentes. En estas declaraciones, el exconsejero afirmaba que Cristina Cifuentes mantenía una relación con Ignacio González y que era conocida por todos. Además decía que era la voz del Partido Popular. Vamos a escucharlo.
que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo con el señor González y que se convierte en la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz, la ejecutiva en el partido del señor González, que se jacta ella, y esto como digo hay cientos de testigos, se jacta de que es la que manda por orden del señor González, se jacta del que yo en este partido no mandaba absolutamente nada. Cifuentes, como has comentado antes, se querelló contra Francisco Granados y la juez ha desestimado la querella por considerar que el exconsejero hablaba bajo su libertad de expresión. Hoy también ha hablado Enrique Osorio, el portavoz ejecutivo de la Asamblea de Madrid, y ha asegurado que desde el principio sabía que esta querella no iba a llegar a ningún lado. Declaraciones que han sorprendido por el acercamiento personal y profesional que tiene con Cristina Cifuentes. Vamos a escucharlo. Cuando una persona hace manifestaciones en sede judicial en su defensa, es muy difícil o imposible que prospere una querella por injurias y calumnias. Yo desgraciadamente, este tema conocí que existió y siempre pensé que era muy difícil que esa querella fuera aceptada. Miriam, gracias. Abrimos crónica catalana porque el Parlamento ha vuelto a hacer oídos sordos al Tribunal Constitucional. El hemiciclo ha aprobado hoy la última de sus argucias legales urdida por las fuerzas secesionistas para investir a Carles Puigdemont a distancia. Y es que el Constitucional vetó esta forma de elección del presidente de la Generalitat. La Cámara catalana ha aprobado la reforma de la Ley de Presidencia por el mecanismo de lectura única, el mismo que los separatistas emplearon el pasado 6 y 7 de septiembre para dar luz verde a las leyes de desconexión que el Gobierno liderado por Puigdemont utilizó para celebrar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Además, el Pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado hoy, con los votos de Junts per Catalunya, RC y la CUP, una propuesta de resolución impulsada por Junts per Catalunya para apelar a la mediación de Europa en el proceso independentista. Con la aprobación de la propuesta, la Cámara también expresa su apoyo a plataformas que promueven la mediación y el diálogo, como es el caso de Diálogo UE Cataluña, formada por decenas de eurodiputados de 15 países y 6 grupos políticos. Oleada de ataques y amenazas contra jueces y fiscales de Cataluña. Los cachorros de la CUP, la Asociación Juvenil de Arran, continúa con su campaña de actos vandálicos en la región catalana. El último blanco, lo están viendo en sus pantallas, de estos violentos independentistas han sido los juzgados de Gavà. La entrada ha aparecido este viernes con varios cristales rotos, accesos destrozados y pintadas contra la justicia patriarcal, dicen. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han confirmado que el ataque se ha producido la pasada noche, que los Mossos d'Esquadra investigan de oficio el caso y que ya hubo pintadas similares en los juzgados de Granollers. La Audiencia Nacional ha absuelto este viernes en segunda instancia a Santiago Espot, promotor de la pitada del himno de España y al Rey en la final de la Copa del Rey de Fútbol del año 2015. Espot fue condenado inicialmente por el juez central de lo penal a una multa de 7.200 euros por estos hechos. El Tribunal de Apelación, la sección cuarta de lo penal, le da ahora la razón y considera que el manifiesto publicado por Espot en redes sociales, en el que incitaba a la pitada, no contenía expresiones insultantes con respecto a Felipe VI, sino que trataba de aprovechar el acto deportivo para reivindicar de forma incívica pretensiones independentistas. La plataforma patriótica Millán Astray ha convocado una concentración en la calle que el fundador de la Legión tiene en Madrid como protesta por la decisión del Ayuntamiento de cambiar el nombre de dicha calle. Manuela Carmena, amparándose en la Ley de la Memoria Histórica, sigue adelante en su decisión de retirarle este honor a José Millán Astray, a pesar de que este no tuvo nada que ver con el levantamiento nacional de 1936 ni con la propia Guerra Civil. La cita será mañana sábado a las 12:30 en las confluencias de las calles del general Millán Astray y del general Romero Basart. Recibimos en plató el directivo de la plataforma Millán Astray, Emilio Domínguez. Señor Domínguez, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, yo le quería preguntar por qué entienden ustedes, la semana pasada presentaron un recurso contra el Ayuntamiento de Madrid, ¿por qué entienden ustedes que podría constituir un delito de odio y prevaricación? Hombre, principalmente porque el acto que ha realizado o la acción que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid no ha estado sujeto a una serie de procedimientos judiciales que están todavía sin terminar. No están acabados
y por ese motivo principalmente creemos que la justicia ha de obrar en consecuencia, y una vez que lo que es el escrito, la declaración de conclusiones que se ha presentado a lo largo de esta semana esté resuelto, ha llegado a los juzgados y el ayuntamiento, la parte contraria, ofrezca la suya, pues evidentemente el juez tendrá potestad para dictar sentencia. Mientras tanto, todo lo que ha hecho, todo lo que ha adelantado el Ayuntamiento de Madrid ha sido, como decíamos la semana pasada, una provocación, con premeditación además, teniendo en cuenta que la plataforma patriótica Millán Astray ha sido, digamos, el puntal que ha movido que el resto de calles, muchas de ellas afectadas por la purga del callejero del Ayuntamiento de Madrid, se hayan visto afectadas en esta criba que ha realizado el comisionado de la Ley de Memoria Histórica. A su juicio, ¿qué es lo que la ciudad de Madrid debe a Millán Astray? Principalmente respeto y honor, porque es el pueblo de Madrid en 1924, muy anterior a la guerra, hablamos de 12 años antes, cuando concede el otorgamiento. Entonces, por ese motivo, se le tiene que mantener a esa población casi centenaria, y la presencia centenaria del nombre de Millán Astray en el callejero de Madrid ha de mantener, ha de perdurar en lo que es nuestras calles, en lo que es nuestra historia. Entonces, principalmente se le debe por la fundación de la Legión en 1920, por sus heridas y mutilaciones de guerra durante la Guerra de Marruecos, a partir de 1920, una vez constituida la Legión, y por su participación, siendo prácticamente un imberbe, no alcanzando la mayoría de edad, en la Guerra de Filipinas a finales del siglo XIX. Señor Domínguez, me gustaría que calificase de alguna manera, dentro de lo posible, la actuación de la alcaldesa Manuela Carmena en fin, las reuniones que ustedes, su plataforma Millán Astray, ha mantenido con el Ayuntamiento de Madrid en los últimos meses, incluso años. Bueno, desde aproximadamente hace 2 años no es que hayamos tenido muchas reuniones, porque nuestro paso, nuestro acceso a estas ha sido denegado, ha sido toda una, digamos, una especie de conciliábulo cerrado, oculto, secreto, y que ha permitido, como hemos dicho, que el comisionado de memoria histórica y sus componentes hayan dictado en nuestro criterio una serie de medidas con las calles afectadas, una serie de medidas sectarias, arbitrarias, y que no han tenido en cuenta, por ejemplo, la individualidad de cada calle, sino que se han limitado, digamos, a lo que es el pack completo inicial de estas 52 calles afectadas, y no una a una ver la historia, la cronología, los proyectos urbanísticos de la ciudad, como claramente demostraron en lo que fue la vista testifical que tuvimos el pasado 9 de abril en el juzgado, en la sala número 8 del juzgado contencioso administrativo, los miembros del comisionado que estuvieron allí actuando como testigos. Evidentemente no se nos ha, digamos, dado acceso a todas las peticiones que hemos tenido en cuanto a información, en cuanto a actas. Hemos pedido la palabra para participar con ellos, como lo seguimos haciendo, en concreto con asociaciones memorialistas, pero estamos excluidos simplemente por estar en el bando en el que estamos. ¿Hay alguna posibilidad de que con futuros alcaldes se pueda restituir la calle dedicada a Millán Astray a pesar de la Ley de Memoria Histórica? Principalmente lo que hay que hacer es restituir la verdad histórica, y la verdad histórica es la que el pueblo de Madrid en 1924 otorga al fundador de la Legión, entre otras cosas. Entonces, con otras alcaldías, todo depende evidentemente de la ley, con futuras alcaldías puede ser factible. Evidentemente, si no quitamos del medio lo que es el odio, el rencor y la revancha, vamos a llegar, no vamos a recorrer mucho camino, mucho trecho, pero realmente creo que es estrictamente necesario que todos hagamos un esfuerzo por lo que es la conciliación que expresa el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Y la conciliación, concretamente, ha brillado por su ausencia en el dictado, en el dictamen de estos miembros del comisionado, que se han visto afectados, que se han visto presionados, tanto por el ayuntamiento como por las asociaciones memorialistas, para tomar una decisión, como he dicho antes, arbitraria y a todas luces sectaria. Señor Domínguez, acaba de decir usted que la conciliación, en fin, que ha brillado por su ausencia en sus relaciones con el ayuntamiento. A mí lo que me llama la atención es que el general Millán Astray, que no tuvo nada que ver con el levantamiento del 18 de julio del 36, ni con la guerra civil, se le retire una calle pues en base a la Ley de la Memoria Histórica. ¿Qué explicación les han dado en el ayuntamiento? Porque la Ley de la Memoria Histórica, aplicando la rajatabla, no podría retirar la calle a Millán Astray. Evidentemente está fuera del contexto o del marco cronológico en el que se ampara la ley en cuestión, ¿no? Y sobre todo de la conciliación. No hay ningún gesto hacia la conciliación de los madrileños o hacia la conciliación, por ejemplo, entre la plataforma o defensores de otras calles y también con los propios miembros del comisionado. Los argumentos esgrimidos por el comisionado desde un principio, desde el 22 de septiembre de 2016, que nos reunimos con el secretario, con don José María Urquijo, a través de la relación con doña Paca Sauquillo, pues nos dio una serie de motivos
hechos que evidentemente no tenían nada que ver con la presencia del general Millán Astray en el conflicto de la guerra civil fratricida que desgraciadamente sufrió nuestro país. Y a partir de aquí todo, una serie de contradicciones como quedaron en entredicho, de hecho, en la vista a la que anteriormente aludía, la del 9 de abril, que nos han hecho ver que el estudio que se ha hecho no ha sido pormenorizado. No ha habido un rigor, digamos, investigador, una cierta seriedad, como demostraron, tampoco vamos a poner nombres, a citar nombres, algunos de los miembros del comisionado que justificaron que no era la calle que les había tocado, ¿no? Entonces, pues quedaron intelectualmente hablando bastante desnudos ante el juez. Señor Domínguez, ¿qué es lo que tienen previsto hacer mañana en esa concentración en la calle de Millán Astray? Pues es una llamada principalmente a vecinos y comerciantes. Los vecinos, casi el 90% en los prácticamente 22 meses que llevamos allí a pie de calle, están a favor de que la calle mantenga su nombre y los comerciantes en un 100%. Entonces lo que tenemos previsto es reunirnos de manera pacífica, como cualquier acto que ha realizado la plataforma patriótica Millán Astray en los últimos 2 años, y congregar a vecinos y comerciantes para que todos expongamos nuestras ideas, darles la voz y de manera pacífica, con el permiso de la delegación de gobierno que tenemos concedido desde hace tiempo, intentar que cada uno exprese su voz, exprese y que llegue sobre todo a los oídos de Manuela Carmena, ¿no? Porque principalmente vemos que se ha optado por una decisión que realmente contradice el espíritu de la ley y contradice cualquier decisión judicial al no haberse tomado en cuenta procesos judiciales que están todavía en curso. Entonces nos vamos a reunir en torno a las 12:30, estaremos allí aproximadamente hasta las 2 menos cuarto, que se leerá un manifiesto, y a las 2, de manera pacífica, insisto, disolveremos el acto, la concentración, para que cada uno retorne a sus casas. Principalmente, insisto, una llamada a los vecinos, no solamente de la calle General Millán Astray, sino de calles aledañas, y a los comerciantes, que son los que en su bolsillo van a sufrir económicamente la proeza del Ayuntamiento de Madrid. Señor Domínguez, recordará usted que en la campaña electoral del año 2011, antes de que Rajoy llegase al gobierno, prometió derogar la ley de la memoria histórica, cosa que luego no se ha producido. Le iba a preguntar si ha recibido algún tipo de apoyo por parte del PP municipal, o sea, del Ayuntamiento de Madrid, o también del PP a nivel nacional. No sé si se han inmiscuido en este asunto. Yo, a nivel político, como lo que representa la Legión, no tengo nada que decir, no tengo que afirmar o estar a favor de uno u otro bando. Ha habido gente del Partido Popular, ha habido gente de Ciudadanos, ha habido gente del Partido Socialista. Esta misma mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, he tenido un cruce de mensajes con gente del Partido Socialista, de aquí del Ayuntamiento de Madrid. Le he mandado un mensaje informándole de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces nosotros somos una organización donde la política no juega un papel, digamos, importante. Cada uno es libre de optar lo que sea, porque cuando cruzas la puerta de la Legión, cada persona que está allí ha de olvidar su sentimiento político y defender simplemente el concepto que les une, y el concepto es su patria, es España. Pues señor Domínguez, gracias por estar hoy con nosotros aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Se cumplen 50 años del Mayo francés. Unas revueltas estudiantiles desembocaron en una huelga general que casi acaba con el entonces presidente francés Charles de Gaulle. Las protestas por parte de los estudiantes por los problemas económicos de Francia tuvieron una reacción en cadena en media Europa e hicieron tambalearse al gobierno del general de Gaulle, presidente entonces de la República. Aunque aquel movimiento no se cristalizó posteriormente en ningún partido político concreto, sin embargo, su influencia en todo Occidente está fuera de toda duda. La hegemonía progresista de las últimas décadas nos explica si lo que ocurrió en las calles de París durante aquel mes de mayo de 1968. Para entender mejor qué es lo que ocurrió en París hace medio siglo y cuál es su significado histórico, hablamos ya con el historiador José Javier Esparza. José Javier, muy buenas noches. ¿Qué fue exactamente mayo del 68? Muy buenas noches. Bueno, mayo del 68 es la revolución que ha marcado indudablemente nuestro tiempo. 50 años después se ha visto como aquella revolución que inicialmente parecía haber fracasado, de hecho ha triunfado. Lo que pasa es que no ha triunfado seguramente como ellos pretendían, porque aquello decía que quería ser una revolución comunista. En realidad no lo fue. El Partido Comunista fue el primero en bajarse cuando vio en qué se estaba convirtiendo aquello. Y en lo que terminó fue fundamentalmente en el matrimonio final entre, por un lado, el capitalismo, la sociedad de consumo, la reivindicación de soberanía individual para gastar, y por otra parte el discurso progresista, nihilista, etcétera, que se ha apoderado por completo
de la cultura occidental. Hoy, 50 años después, se ve que, como bien dijo en su momento Pasolini, comunista, aquella gente no estaba defendiendo una revolución proletaria, aquella gente estaba defendiendo lo que los burgueses, lo que la burguesía quería, es decir, consumir, gastar sin trabas. Fue la revolución que ha conducido al mundo que hoy tenemos delante de la libertad absoluta del individuo, incluso contra sí mismo, para consumir, para reivindicar su estatuto de centro del universo. Eso sí, sin molestar a los que mandan, que siguen siendo fundamentalmente a los mismos. Juanma Perenoya, buenas noches. Bueno, los madridistas que quieran ir a Kiev a ver la final de la Champions, me parece que sí van a tener que rascar el bolsillo, ¿no? Sí, y además bastante. Ayer más o menos lo anunciábamos un poco de forma anticipada. Hoy vamos a analizarlo al detalle, porque hace menos de un año, el 3 de junio del pasado año en Cardiff, Sergio Ramos levantaba la 12ª Copa de Europa. Este año, esta imagen que estamos viendo, muchos madridistas quieren verla in situ, una vez más, pero en este caso sería en Kiev. Y para eso hay que rascarse el bolsillo muchísimo. Todos aquellos que quieran viajar hasta Ucrania van a tener que rascarse el bolsillo en viaje, en la entrada y sobre todo en el alojamiento. También un poquito menos los que viajen a Lyon como seguidores del Atlético de Madrid, que se ha clasificado para la final de la Europa League. Pero vamos a analizar, como decimos, Javier, Alba, al detalle todas esas cifras, porque en todos estos últimos años en los que el Madrid ha llegado a la final de una Champions, jamás el desembolso ha sido tan alto como en esta ocasión. Es la locura de todos los años. Como a cada mayo, las aficiones de los equipos clasificados para la final de la Champions se desviven por conseguir viaje, alojamiento y entrada. Esta vez la situación está más complicada que nunca. Real Madrid y Liverpool se enfrentarán el próximo 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev. La UEFA dará 17.000 entradas a cada equipo, pero el problema no estará ahí, sino en los desplazamientos. La capital de España está a casi 3.700 kilómetros de la de Ucrania, por lo que viajar por carretera es una odisea de varios días. 36 horas en coche y 60 en autobús. En avión, volando directo, se tardan menos de 4 horas, pero hay que ir preparando la chequera. A día de hoy, un vuelo de ida y vuelta desde Madrid sale como mínimo por unos 900 euros, y eso que en casi todos los trayectos habría que hacer varias escalas. Lo mejor es comprar los viajes por separado. Algunas compañías aéreas ucranianas están fletando aviones para cubrir esta demanda repentina, y saliendo el viernes desde Barajas aún se pueden encontrar gangas de 320 euros. Sin embargo, todo se complica para la vuelta. Volar directos a Madrid es casi imposible, así que hay que buscar alternativas. Por ejemplo, recorrer las 13 horas en coche hasta Bucarest cruzando Moldavia y desde ahí viajar por solo 70 euros a España. Otra opción sería quedarnos un día más y regresar el lunes por unos 150 euros. Eso sí, tendríamos entonces el problema de reservar más días de alojamiento. Y es que pasar el fin de semana del 25 al 27 de mayo en Kiev es imposible en cualquier hotel o apartamento por menos de 3.000 euros. En total, y tirando por lo bajo, acompañar al Madrid en la búsqueda de la 13ª sale por un mínimo de 1.000 euros, y eso sin contar con el precio de la entrada. Bueno, en torno a unos 1.000 euros, eso es lo que más o menos hemos calculado, entrada aparte. Hay que decir que a esta hora de la tarde, en torno a 6.000 socios madridistas ya han pedido sus entradas. El plazo finaliza al final de esta semana y el lunes será cuando el Real Madrid haga el sorteo para decir quiénes son los 17.000 socios afortunados, Javier, Alba, que viajarán en Kiev para, ojalá, ver la conquista de la 13ª. Pues que así sea, Juanma, muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Nosotros volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Así es, pero mientras tanto les dejamos a las 10 de esta noche 6 mujeres sin piedad con Jordi Cañas, y mañana especial de Xavier Horcajo, donde se debatirá sobre si las mujeres se sienten seguras. Que tengan un buen fin de semana.
Bueno, pues parece mentira, ya tenemos aquí el primer fin de semana de mayo, un tiempo algo inestable todavía en zonas del este peninsular y Baleares, pero en general las altas presiones empiezan a dominar por el oeste y eso lo vamos a notar, aunque a principios de la semana que viene el tiempo se va a complicar. Esta es la borrasca que va a generar todavía algo de inestabilidad en torno al Mediterráneo más occidental, aire frío en capas más altas, eso va a hacer que las precipitaciones estén ahí presentes durante el sábado, también el domingo. Fijaros cómo se meten incluso hacia el interior peninsular, y ya para el lunes, atención a la tarde porque llega con precipitaciones frecuentes, especialmente en zonas del sur peninsular, las altas presiones bastante al oeste de la península ibérica. Y esta es la tendencia para los próximos días, un sábado marcado por las precipitaciones, como veíamos, sobre todo en zonas del este peninsular, Cataluña, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, especialmente Baleares. Aquí las tormentas pueden ser algo más fuertes y además acompañadas de granizo. También veremos algunas nubes, pero más aisladas ya en el norte peninsular, intervalos nubosos en Canarias y el tiempo más soleado cuanto más al oeste, aunque también por el sur vamos a ver cielos bastante abiertos en algunas regiones. Jornada del domingo, es el Día de la Madre, por cierto, o sea que los que queráis aprovechar, ya sabéis que tendréis sol en general en muchas zonas del norte peninsular, un día espectacular, pero atención de nuevo al Mediterráneo. Si tenéis planes, en algún momento del día, precipitaciones entre Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, zonas de las Islas Baleares hacia el interior, especialmente el este de Castilla-La Mancha, el sur de Aragón, el sistema central, podría haber precipitaciones, incluso alguna tormenta, pero cuanto más al oeste, cielos más abiertos, y Canarias, un día también con precipitaciones. Jornada del lunes, empezando la semana, como decíamos antes, un tiempo muy extraño porque la mañana se presenta en general tranquila, pero luego a partir de la tarde, especialmente en la mitad sur peninsular, vamos a ver más precipitaciones. Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, gran parte de Extremadura y Andalucía verán precipitaciones, incluso tormentas en la zona más oriental, lluvia para Ceuta, para Melilla, también para las islas occidentales de Canarias, y tiempo más estable en este caso hacia el norte de la península ibérica, aunque no se descarta alguna precipitación, al igual que en Baleares, donde las lluvias van a estar presentes durante los próximos 3 días. También destacar que las temperaturas estos próximos días se van a ir recuperando, incluso vamos a notar un poquito de calor en algunas zonas del sur peninsular, donde las máximas, como podéis ver, especialmente aquí en el Valle de Guadalquivir, se irán acercando a los 30 grados. Disfrutar el fin de semana y la semana que viene iremos detallando toda esta información.